señor abogado secretario nos va a dar cuenta, don Patricio, de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmando la asistencia del señor ministro, don Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado del jefe de la División Judicial, señor Héctor Valladares, de la abogada de la División Jurídica, señora Rocío González, y don Felipe Rayo, abogado de la División Jurídica. También se ha comunicado el reemplazo para esta sesión. La diputada señora Lorena Fries reemplazará al diputado señor Gonzalo Winter durante esta sesión, señor presidente. Eso es todo, lo recibo para la Cámara. Muchas gracias, presidente. Le damos la bienvenida a la diputada Lorena Fries, que viene por reemplazo solo por esta sesión. Todos quisiéramos que fuera permanente, pero no importa, sea bienvenida. Es la rutina. Es la rutina. Sí. Y la presente sesión número 150 ha sido con el propósito de, primero en fácil despacho, proceder a discutir y votar en particular y en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley refundido que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en los casos de delitos que indica cometidos contra dirigentes vecinales. En la primera parte de la sesión, como fácil despacho. Y en la orden del día vamos a continuar con la tramitación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos, que es el boletín número 13.991-07, que está calificado por el Ejecutivo con urgencia simple, y a estos efectos nos acompaña y agradecemos la presencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, y también le acompaña Rocío González y don Felipe Rayo, ambos abogados de la División Jurídica. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Soto. Presidente, mire, yo quisiera hacerle una propuesta sobre la cuenta. Por fin nuestro gobierno presentó una indicación sustitutiva en el proyecto de Defensoría de Víctimas de la Delincuencia, y se trata de una indicación que es 10 veces superior a la que presentó el gobierno anterior, en todo sentido, particularmente en presupuesto. Resuelve un conjunto de problemas muy grandes que la propuesta de Piñera dejaba sin resolver, y además aumenta sustantivamente el presupuesto, y ahora podemos hablar de verdad de que hay una Defensoría de Víctimas. Pero en lo que es la tramitación parlamentaria, presidente, este proyecto ya fue aprobado en general y fue rechazado en particular. Y creo que tenemos que tomar alguna decisión para poder reabrir el debate, para poder escuchar precisamente a los interesados. Entiendo que hay dirigentes de la FENADAG que son de las agrupaciones que están vinculadas a la Corporación de Asistencia Judicial. Probablemente habrá que escuchar a la gente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que atiende precisamente a víctimas. No sé bien cómo se llama el programa. Y en fin, hay que reabrir un debate como corresponde, presidente, para poder tomar las decisiones de aprobar o mejorar este proyecto de Defensoría de Víctimas. Y creo que tenemos que hacerlo hoy para poder programar, presidente, el debate para los próximos días. Le pido que por lo menos en ese debate podamos escuchar a la FENADAG y al gremio que tiene que ver con la Subsecretaría de Prevención del Delito por el programa de Defensoría de Víctimas. Muchas gracias, diputado Soto. A ese respecto, señalar que este es un proyecto de ley que, como usted bien señala, estamos en la tramitación en particular, la discusión en particular. Y por consiguiente, en su oportunidad, como bien lo planteó el diputado Soto, esta comisión resolvió solicitar al Ejecutivo que ingresara un proyecto que de verdad se hiciera cargo de un servicio de atención de víctimas, y esa fue una decisión transversal de esta comisión y se le hizo esa solicitud al Ejecutivo. El Ejecutivo, cumpliendo ese mandato, antes o después, pero cumpliendo ese mandato, nos trae un nuevo proyecto mucho más sustantivo, con mucho más recursos que el formulado en su oportunidad por el presidente Sebastián Piñera en esa legislatura. Entonces nosotros debiéramos ahora, y ese va a ser el segundo punto de la tabla, que el Ministerio de Justicia dé inicio a esa discusión en particular. Y como corresponde, y son indicaciones tan importantes, muy distintas a las que existían en el proyecto anterior, de ahí que se demoró en presentar, tenemos que tomar dos decisiones como comisión. Uno, tal como la asociación participó de la discusión inicial, el 2020, el 2021, hoy día también, como hay indicaciones que son
nuevas, de verdad, para este proyecto y no la hemos visto, también es importante conocer la opinión no solo del Ministro de Justicia o del Ministerio de Justicia, sino también de otros invitados. Y la idea es que todas las y los diputados podamos entregar nuestra propuesta de las personas que van a ser invitadas a participar de esta discusión o de estas indicaciones que nos formula el Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, en esa oportunidad, las y los diputados pueden proponer quienes nos vengan a acompañar y a exponer en un tiempo, en una oportunidad, cuáles son respecto de este proyecto de ley que ya los diputados de la comisión tomemos conocimiento a través de la presentación del ministro, una fecha y una hora para que vengan a comparecer a esta comisión y darnos cuenta de eso. Si estamos todos de acuerdo, de esa manera lo vamos a hacer. Además, como las indicaciones son bien sustantivas, establecer como base de discusión esta propuesta de indicación sustitutiva que nos entrega el Ejecutivo, para a partir de ahí generar esta discusión en la cual vamos a invitar, y obviamente cada diputado puede proponer y también discutir en particular artículo por artículo. Diputada Giles. Sí, presidente, antes de tomar la decisión en la que usted nos convoca, a mí me gustaría saber en primer lugar si esta sesión había sido citada originalmente para discutir este proyecto. Entiendo que así es. En segundo lugar, me gustaría saber qué urgencia tiene, porque por cierto las urgencias no las define el diputado Soto, sino que las define el Ejecutivo, y conforme a eso el presidente de la comisión tiene la potestad de poner el orden correspondiente. Y respecto del segundo punto, por supuesto que todos sabemos que reglamentariamente las audiencias con quien fuera necesario en primero, segundo, tercer, cuarto y quinto trámite tienen un tiempo y deben ser convocadas en esa condición. Por lo tanto, efectivamente, no veo que tuviéramos mucho que acordar. Cuando llegue el momento de las audiencias, que por cierto no es hoy, serán convocados aquellos entidades, personas, que los parlamentarios titulares de la comisión sugiramos para ese efecto. Totalmente de acuerdo con usted, diputada. La idea de la citación del día de hoy es que el señor ministro, como lo señalamos en la cuenta, nos venga a exponer estas indicaciones. Luego de ello, vamos a abrir un plazo para que las y dos diputados nos hagan llegar a la Secretaría los invitados a participar, y todo en la medida también de que en esta comisión estamos tramitando otros proyectos que tienen urgencia simple, hay otros con urgencia suma y también con discusión inmediata. Hacer ver que estamos tramitando el proyecto de ley de reincidencia, que además agradezco a los integrantes de la comisión, las y los integrantes de la comisión, que vamos a sesionar de manera extraordinaria y paralela a la sala, incluso lo hicimos el día de hoy, el día de mañana, porque es muy importante, y también la Fiscalía Supraterritorial, que vamos a verla el día de mañana. Así que, como bien dice la diputada Giles y el diputado Soto, en su oportunidad, las y los diputados nos hacen llegar a la Secretaría para establecer los plazos y los horarios de las audiencias. ¿Les parece? Y establecer como texto base las indicaciones que nos presenta el Ejecutivo. Si estamos todos de acuerdo, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Terminado ese punto, como les señalaba en fácil despacho, nosotros debemos proceder a discutir y votar en particular y en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el caso de los delitos que indica. Lo vimos y de hecho la propia diputada Daniela Chicardini nos vino a presentar este proyecto en la sesión anterior dentro de la cuenta, y por eso, al haber sido ya aprobado en general y en particular por esta comisión, en sala, al no tener urgencia, se le agregó una nueva indicación. Por consiguiente, tenemos que volver a votar este proyecto de ley. Por eso algunos diputados me decían, oiga, si este proyecto lo vimos, efectivamente sí lo vimos, pero fue aprobado en sala, aprobado en esta comisión, posteriormente en sala, pero al ser objeto de indicaciones vuelve a esta comisión y esperamos poder sancionarlo rápidamente, y por eso he dispuesto que lo veamos en tabla de fácil despacho, que son 30 minutos a partir de este momento, y por consiguiente le quiero ofrecer la palabra a nuestra distinguida colega y vicepresidenta de la corporación, Daniela Chicardini, quien nos ha solicitado también reiterar las consideraciones de este proyecto en fácil despacho, diputada Chicardini. Sí, muchas gracias, presidente. A través suyo, a todos los miembros de la comisión,
de Constitución. Efectivamente, esta es una iniciativa que ingresó en el año 2018 y, como muy bien usted señalaba, se aprobó en general en la sala y fue sujeta de indicación, por eso retornó a esta comisión. Y básicamente lo que propone este proyecto de ley es aplicar un agravante cuando dirigentes sociales sufren de algún delito a propósito de represalias, amenazas, que muchas veces suele suceder a propósito de el rol que cumplen estas personas como dirigentes, que es constantemente la lucha contra la delincuencia y la seguridad que ellos como concepto común tienen para poder entregarle esas garantías a sus vecinos y vecinas. Y se ven expuestos justamente a este tipo de situaciones, donde ellos muchas veces reciben denuncias del mismo entorno para poder a través de ellos canalizar con las distintas autoridades, ya sea policiales, y ustedes saben que en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, todo es muy chico y terminamos también con situaciones, y tenemos varios ejemplos que podríamos sacar a la luz, pero creo que no es muy conveniente, pero a lo menos hablo desde la región de Atacama, donde dirigentes han sufrido situaciones de agresión y que han terminado muy mal. Por eso nace este proyecto de ley. En estas indicaciones que se ingresan son de la diputada Girardi. De ese entonces tenemos algunas observaciones que más bien tienen que ver con la ampliación de a quienes beneficia o protege más bien este proyecto de ley. Nosotros lo teníamos bajo las características de esta agravante hacia los dirigentes que están en una organización comunitaria funcional, juntas de vecinos, uniones comunales. La diputada Girardi incluye en este caso a los dirigentes bajo la ley 20.500, que son también los consejos consultivos. Eso es parte de la discusión y de lo que se puede evaluar. Y además también algunos parlamentarios me han comentado en el transcurso de la tramitación de este proyecto de ley la posibilidad también quizás de dar mayores garantías no solo a los dirigentes, sino que al entorno más cercano, que en este caso pueden ser sus propios familiares, que también muchas veces se ven expuestos. Eso, presidente, es lo que puedo decir. No sé si es que hay alguna duda, alguna consulta. Es una moción parlamentaria a simple vista bastante breve, pero evidentemente se puede hacer también una discusión mucho más profunda si se quiere robustecer esta moción parlamentaria, presidente. Okay. Muchas gracias. Solo recordar que como es de fácil despacho, es media hora, entonces yo le quiero pedir a las y los diputados que sean lo más breves posible. Diputado Calisto, diputada Fríes, luego el diputado Soto, Sánchez, Orsini. Muchas gracias, presidente. Mire, yo entendiendo el espíritu de lo que plantea la diputada Chicardini, que coincido plenamente respecto del texto original, ¿ya? De los dirigentes de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias funcionales. Creo que ese es el sentido de este proyecto y yo lo apoyo 100%. Pero no me parece la ampliación que plantea la exdiputada Girardi. Creo que eso nos va, incluso es perjudicial para el proyecto, porque entonces uno dice, bueno, si vamos a ampliar para organizaciones de defensa de asuntos ambientales, ¿por qué no organizaciones de defensa de asuntos religiosos? De asuntos, sí. En fin, yo creo que amplía y está fuera de la idea matriz, como recién conversábamos con la diputada. Entonces, yo lo aprobaría conforme a la idea original del proyecto. Súper. Muchas gracias, diputado Calisto. Diputada Fríes. Gracias, presidente. Cortito, me parece que es un proyecto relevante y que efectivamente la indicación de la diputada Girardi se sale de la idea matriz. Aún así, quiero llamar la atención respecto de la primera indicación sobre dirigentes que defienden asuntos medioambientales, porque en América Latina, en el último año, han muerto 8.000 defensores de medio ambiente. Por lo tanto, es algo que tomar en cuenta, no en este proyecto, pero me parece que es un elemento que está por sobre la media, digamos, de la afectación de derechos de las personas. Gracias, presidente.
Presidente, yo tiendo a compartir el criterio de circunscribir este proyecto de ley a lo que aparece en el título del proyecto, que habla de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de los delitos que indica cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos. Esa es la idea matriz. Yo estoy de acuerdo y la circunscribamos a eso para no tener problemas de excedernos de aquello, digamos. Calixto había planteado lo mismo. Sin perjuicio de eso, presidente, yo no sé si se puede plantear como alternativa de esto desde el punto de vista técnico un agravante en beneficio de los mismos dirigentes de junta de vecinos, pero un agravante general. Hay proyectos de ley que lo han planteado, es decir, que se agrave la pena respecto de delitos cometidos en represalia por la labor, cometidos en contra de dirigentes vecinales, en represalias por actos de su labor o de su función. ¿Por qué? Porque aquí se ha establecido un agravante respecto a los delitos de amenaza y básicamente los delitos contra la integridad personal, homicidio, lesiones. ¿Y qué pasa si le cometen el delito de daños? Si van a apedrearle, como ocurre a los dirigentes, la casa, el auto, en fin, como represalia por alguna decisión de los dirigentes. No estaría comprendido dentro de la norma porque estaría fuera de los delitos que están planteados. Entonces, ¿no será mejor, y lo planteo como duda más que como certeza, ponerlo como agravante general en el artículo 12? Solo lo propongo, presidente. Muchas gracias. Ahí hay una definición más de fondo, eso sí, porque vas a modificar el artículo 12, o sea, el título general. Yo, mire, en orden al tiempo, lo que les quería plantear es lo siguiente, que teniendo en consideración los fundamentos del proyecto de ley planteado por los mocionantes originales, que incluso en el título del proyecto de ley se refiere a la ley 19.418, dirigentes de juntas de vecinos, claramente la indicación propuesta por la diputada Girardi se aleja de la idea matriz del proyecto. Me permito recordar que este proyecto de ley fue aprobado en general y en particular por esta misma comisión y que luego fue a sala donde también fue aprobado. Sin embargo, al tener indicaciones solo se aprobó en general. Entonces yo voy a declarar la inadmisibilidad de estas indicaciones. Hecho eso, vuelve inmediatamente a la sala. No es necesario volver a sancionarlo para que se discuta en la sala. Entonces, declaro inadmisible. Si alguien reclama la admisibilidad, no. Inadmisible. Para otro proyecto de ley. Sí. Guárdese la otra vez. Por favor, señor ministro. No, estamos listos. Más rápido. Sí. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, saludo a las diputadas y los diputados presentes. Solo para fines informativos, recordar que el jueves 12 de octubre de este año el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales. Es el rol 16.356 y que actualmente está en tramitación en la Comisión de Gobierno de esta corporación, de modo tal que algunas de las inquietudes que se han planteado pueden ser discutidas en el proyecto de ley que está ahí. Es el 16.356-06. Este se hace cargo, es una modificación a la ley 20.500, por lo tanto el debate de admisibilidad de las indicaciones en ese proyecto. Lo que quiero decir es que ahí hay un proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Gobierno, que creo es conveniente que ustedes tengan presente para efectos de un análisis más integrado. Claro, ahí tenemos una diferencia. Muchas gracias, ministro, desde el punto de vista técnico, porque el nivel de avance de cada uno de los proyectos y la tramitación es distinta. Entonces, claramente ahora lo que va a pasar es que si se está tramitando ese proyecto, parece bien, en Gobierno Interior, ¿quién lleva el proyecto? ¿Qué ministerio? Disculpe, ministro. Como lo lleva CGGOV, se tiene que discutir 20.500 en CGGOV. Nosotros lo recordamos para la 19.418. Hacer presente que la ley 20.500 hace equivalente todos los beneficios de las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales que se constituyen conforme a la 19.418 a la ley 20.500, asimismo lo establece la propia ley 20.500. Entonces uno podría reforzar incluso dentro de la técnica legislativa la 20.500, porque vuelvo a insistir, la misma 20.500 establece que para todos los efectos legales se consideran organizaciones de interés público las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales de la 19.418. Así que muchas gracias, ministro. Y lo que le vamos a plantear que estas inquietudes tan buenas que han planteado algunos diputados
como el diputado Soto, ocurra ante quien corresponda, diputado Soto, y a la Comisión de Gobierno Interior, pues me parece bien. Entonces, despachado esto, queda en condiciones de ir a sala. Sí. Lo valoro, usted no sabe cuánto. Muchas gracias. Disculpe. Sí. Sí, Diputada Chicardini. solo para terminar, agradecerle a la comisión, pero no quiero dejar de mencionar, a través suyo, presidente, al Ejecutivo, que es curioso, no es primera vez que me sucede, que hemos hecho ingreso de varias mociones parlamentarias y se ingresan proyectos aparte que tienen el mismo contenido o muy similar. Quizás como para poder hacer más eficiente el trabajo legislativo debiese existir una estrategia distinta y tenemos todas las voluntades políticas, yo creo que de cualquier sector político, cualquier color, para poder estar justamente avanzando con el objetivo que finalmente se plantea en un proyecto de ley que siempre va a ir en la línea de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no es cierto? Entonces, más bien es un llamado y estamos muy disponibles a conversar con CGGOV si es que es necesario, pero este es un proyecto que viene del año 2018, fue aprobada en sala, volvió a la comisión solo porque se ingresaron indicaciones, pero perfectamente se podría haber evitado quizá esta duplicidad de tramitación. Tan en la línea con usted, disculpe, diputado Calisto, que me quiero permitir hacer una solicitud, y se lo planteé en su oportunidad a la Cámara y también a SECPRES, que efectivamente las y los diputados debiéramos tener una alternativa de acceso mucho más fácil, o efectivamente cuando se informe algún proyecto por parte de la Secretaría de la Comisión, no es este el caso, un proyecto del 2018, se nos indique qué proyectos sobre esa materia están en actual tramitación, para evitar esa duplicidad. Si estamos de acuerdo y lo podemos pedir a la mesa de la Cámara, si estamos de acuerdo, en esos términos. Tiene la palabra el diputado Calisto sobre otro tema, el punto. Presidente, sobre lo mismo, ¿ah? Sí. Presidente, sobre lo mismo. Mire, yo creo que acá lo que ocurre, y si el ministro, ¿se me escucha el ministro? Porque sí, no, lo que pasa es que esta duplicidad se ha dado en muchos proyectos. Y uno entiende que el gobierno haga gestos políticos a determinadas bancadas políticas, porque por eso ocurre. O sea, el gobierno llega, toma un proyecto que entiendo que era del Frente Amplio, le da patrocinio y finalmente un proyecto que ya había sido tramitado acá pierde la relevancia. Entonces yo de verdad le quiero pedir al gobierno seriedad en lo que se refiere a la tramitación legislativa, a su rol de colegislador, y que el gobierno tiene que también llevar un detalle de los proyectos que se presentan en esta Cámara, un mecanismo de control de tal manera que no pase por sobre tramitaciones que está llevando las comisiones, en este caso la Comisión de Constitución. Realmente, a lo mejor la diputada Chicardini no puede hacer la crítica tan fuerte, yo lo entiendo porque es de gobierno, pero yo realmente le pido al gobierno, por su intermedio, presidente, yo creo que usted tiene que hacer una notificación al ministro SECPRES, al gobierno respecto de la forma en cómo se está abordando este tema. Hay muchos proyectos que se tramitan, pero curiosamente pasan otros por el lado y terminan con urgencia por parte del Ejecutivo. Tanto así, muchas gracias, diputado Calisto. Antes la palabra a la diputada Giles para cerrar el tema, de que adoptamos el acuerdo de poder hacerlo presente a la mesa y de que efectivamente nos vaya informando esa materia. O sea, cuando ingresa un proyecto y llega a una comisión, no solo se dé cuenta, sino que también se nos informe. Para eso creo yo que nuestra corporación tiene la suficiente capacidad profesional y número de funcionarios para poder indicarnos, mire, sobre este proyecto de ley existen todas estas mociones, todos estos mensajes, y este es el estado actual de la tramitación. Porque eso nos va a permitir también la radicación de los proyectos de ley, que hoy día lo hace la Secretaría. O sea, lo más lógico es si en la misma materia se radique en la misma comisión que fue originalmente asignada. Diputada Giles. Sí, presidente, yo en realidad quiero señalar que discrepo de algunas de las intervenciones precedentes. A mí me parece que no somos quienes nosotros para hacerle ver al gobierno, al menos en esta instancia, pudiera ser los diputados que son de partidos de gobierno, entre los cuales no estoy yo, por cierto, pero no me parece que en esta comisión, en esta instancia, en esta titularidad, corresponda que nosotros le hagamos ver al gobierno el despelote evidente que tiene en términos legislativos. O sea, allá verá el gobierno si sigue con su despelote legislativo, con la presentación paralela de proyectos que son prácticamente idénticos. Allá verá el gobierno por qué
incurre en, a mi juicio, en la torpeza de no tomar una moción parlamentaria previa y duplicar ese esfuerzo. A mí me parece que esta comisión ha hecho lo que debe hacer con este proyecto, con este interesante proyecto, que es enviarlo a la sala en fácil despacho, como lo hemos hecho, y que se ha reconvenido, sugerido a las comisiones, a las secretarías de las comisiones, a través de la Secretaría General, que se nos pueda indicar cada vez que se radica un proyecto cuáles son los proyectos parecidos. Me parece que hasta ahí llega y que el gobierno siga, por favor, haciendo lo que mejor le parezca respecto de cómo legislar. Oye, cerrado el punto, pero el diputado Soto, sí, el diputado Soto, la diputada Cariola y el diputado Soto, y con eso cerramos, por favor. Diputada Cariola. Presidente, mire, el que le corresponde ordenar los proyectos de ley es a la Cámara, Sí. a la mesa de la Cámara y también el equipo nuestro en la comisión. Si lo hubiéramos visto con anticipación, podríamos haber encontrado el boletín 15.373-07 de la bancada de diputados del PPD, Jaime Araya, Elia Molina, en fin, que modifica el Código Penal para establecer como circunstancia agravante cometer delitos contra dirigentes vecinales o de organizaciones comunitarias, que es un objetivo, una idea matriz muy similar a esta. Buscan una fórmula distinta, pero persiguen el mismo objetivo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que se junten todas las mociones para poder no estar cada 6 meses revisando cosas que ya hemos hecho? Esa es la idea y es la propuesta que le hago, presidente. Sí, y es lo que le vamos a solicitar a la mesa de la Cámara de Diputados y a la Secretaría, que va radicando los proyectos y los distribuye. Diputada Cariola. Sí, presidente. A ver, yo lamentablemente no tomé el debate desde el primer momento, pero alcancé a entender ahora lo que la diputada Chicardini estaba planteando sobre su preocupación en torno a este proyecto que usted ha puesto en tabla. Y yo comparto varios de los elementos que aquí se han dicho respecto de la importancia. Delante, de hecho, tuvimos otro debate en torno a otro proyecto de ley. No es la primera vez que esto pasa, que se presenta un proyecto de ley que por parte del Ejecutivo y que hay mociones parlamentarias, no de este Ejecutivo solamente, me refiero en general. El gobierno anterior también lo hizo y gobiernos anteriores también lo han hecho, ¿no? Que presentan mensajes presidenciales que incorporan ideas de proyectos de ley que otros parlamentarios han presentado y no solo un parlamentario, sino que hay varias a veces mociones. Y lo que se ha hecho en otras oportunidades, cuando se presenta un mensaje, es que el mensaje recoge las autorías de proyectos de ley que vayan en la misma dirección. Yo quiero mencionar que a propósito del proyecto de ley en relación a la protección de dirigentes y dirigentes sociales, hay varios de estos proyectos de ley que se han presentado, no solo el que se ha hecho mención acá, que me parece importante, pero al menos en el mensaje presidencial que está en tramitación en Gobierno Interior, es un proyecto que incorpora dentro del mensaje el reconocimiento de distintas autorías, de distintos partidos, de distintas visiones. Yo no sé si, de hecho, lo tengo acá. Entiendo que le preguntaba a la diputada Chicardini que pareciera ser que en ese mensaje no está recogido este proyecto. Yo lo que vería, presidente, es que a propósito precisamente de que acá no se trata, creo yo, de que de hacer un gallito de tramitación en paralelo, ni mucho menos. Entiendo que el gobierno con esto lo que está haciendo es recoger una propuesta buena de parlamentarios y parlamentarias que presentaron en distintas iniciativas. Más bien lo que solicitaría sería que el Ejecutivo recogiera todos los proyectos de ley, incluido el de la diputada Chicardini que ha hecho mención, dentro del reconocimiento de las autorías en el mensaje. El proyecto ya está en tramitación y eso es, de alguna u otra manera, es un patrocinio de ese proyecto de ley. De hecho, yo soy coautora de uno de los proyectos que está considerado dentro de la propuesta, por eso lo conozco bien y me parece que, al menos desde el punto de vista de lo que esto recoge, es una propuesta que está avanzando, es una buena propuesta y lo que queremos es que sea ley de la República. Por lo tanto, frente a eso, muchas veces a muchos de nosotros nos ha tocado pedirle al Ejecutivo el reconocimiento dentro del mensaje, porque se presentan mensajes presidenciales que tienen un avance bastante más expedito en su proceso de tramitación, considerando que este proyecto quedó estancado durante mucho tiempo. Es lamentable que así sea, evidentemente eso requiere un mejor mecanismo legislativo en las comisiones, pero yo me atrevería a plantear de que más bien lo que pidiéramos al Ejecutivo es que en el mensaje que está en tramitación se recogieran los elementos de la tramitación de este proyecto y particularmente se haga alusión a las autorías de de todos los proyectos, incluido este, que hacen referencia a la misma materia. Oye, tenemos que ir a dar con más sala, pero yo no quisiera
cerrar el punto sin antes señalar que este es un proyecto del año 2018, que la diputada Chicardini le da especial tramitación, que ha venido a esta comisión a exponer la necesidad de poder tramitarlo, y por eso lo hemos acogido. Existen distintos proyectos de ley, incluso que presentamos uno al diputado y la vaca, la propia diputada Chicardini, el diputado Soto, la bancada del Partido Socialista con Jaime Toá, que establecía justamente el artículo 12 como agravante, tal de Jaime Araya también. ¿Por qué le hemos dado esta tramitación expedita? Porque efectivamente este es un proyecto que fue discutido en general, discutido, aprobado en particular en esta comisión y también en la sala. Entonces había que darle esa tramitación. No puedo fusionar proyectos que estén en distintos trámites reglamentarios y ese era un problema. Ahora, y tampoco fusionar menciones de mensaje, que es más bien complejo. Así que, hecho ese punto, hecho el punto, ahora tenemos que ir a la sala de dar quórum a marcar asistencia y volvemos acá en cuanto... Y, disculpe, antes de terminar, al diputado Sánchez le toca informar este proyecto, si están todos de acuerdo. Diputado Sánchez informa el proyecto. Oiga, y volvemos acá en exactos 10 minutos más, ¿vale? Conforme a este reloj a las 15:45. Se suspende la sesión. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la sesión. Que dice relación con la tramitación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, que es el boletín 13.991-07. Recordar que a continuación de la cuenta tomamos los acuerdos de poder trabajar en base al texto en el comparado que nos envía de las indicaciones del Ejecutivo y que también a partir de ahora y hasta el día viernes las y los diputados tienen plazo para enviar a Secretaría las propuestas de personas invitadas a este proyecto. Ese es el acuerdo que adoptamos. Sin más, le quiero dar la bienvenida y agradecer al ministro Cordero para que nos informe respecto de esta indicación sustitutiva a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, saludo a las diputadas y diputados presentes. Y a continuación, lo que voy a realizar es la presentación de la indicación sustitutiva sobre el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que es una indicación a un proyecto de ley ya presentado y respecto del cual me quiero concentrar en los ejes centrales de la indicación, que toma, por cierto, el proyecto original, pero también el debate legislativo que existió en su oportunidad en esta honorable comisión. Yo diría que son 4 las ideas centrales. La primera es la creación de un servicio de alcance nacional con desconcentración territorial, por las razones que voy a explicar a continuación. Además, en el caso de Defensoría de las Víctimas, no es una línea de atención, sino que es una subdirección específica, y además permite consolidar la administración de de 2 programas públicos que son los principales programas públicos en materia de atención de víctimas, uno que depende de la Corporación de Asistencia Judicial y otro que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a los cuales también me voy a referir. En tercer lugar, producto también de las observaciones que se formularon en su oportunidad y del debate técnico que ha existido en torno al tema de acceso a la justicia, incorporar específicamente en este servicio los sistemas de solución alternativa y específicamente la mediación familiar, que como probablemente vuestras señorías tienen conocimiento, hoy día es una unidad que está dentro del Ministerio de Justicia y que en el contexto de un servicio de estas características debiera estar en él. Y por último, tiene que ver con fortalecer significativamente los recursos que el presupuesto nacional había destinado en materia de acceso al Servicio de Acceso a Justicia y Protección de la Víctima. Un pequeño recordatorio que creo que es relevante tener en consideración. Los debates sobre reformas al sistema de acceso a la justicia, en el caso nuestro, es una discusión que se inició tempranamente el retorno a la democracia. Uno, en el mensaje original del presidente Belwin, que creaba el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, y en segundo lugar, durante la administración del presidente Frei Ruiz-Tagle, el que estaba más bien vinculado a mecanismos de descentralización del modelo de asistencia jurídica que teníamos en ese momento. Como probablemente vuestras señorías sabrán, esos proyectos de ley fueron archivados, pero la discusión sobre el sistema de acceso a la justicia
se mantuvo. Tanto las administraciones del presidente Lagos como la presidenta Bachelet también tuvieron iniciativas y anteproyectos de discusión en materia de servicio de acceso a la justicia, y en algún momento también se abrió una discusión sobre cuál era el mecanismo para dar cobertura de asistencia jurídica a las víctimas, que fue el proyecto de ley que creaba el Fondo Nacional de Representación de Víctimas de Delitos, que fue finalmente un proyecto de ley archivado. En paralelo, en el contexto de los debates que existieron a finales de los 90 y principios del 2000, también en temas de seguridad, eso explica la reforma constitucional del año 2011, que estableció dentro del 19 número 3, es decir, como garantía fundamental en materia de derechos, la obligación por parte del Estado de proveer a las víctimas de delitos la asistencia jurídica que se estableciera. Esa moción parlamentaria, fundamentalmente, que esa reforma constitucional lo que buscaba era que las víctimas tuviesen también acceso a asistencia jurídica en los términos equivalentes que tenían las personas imputadas por delito. Y durante la segunda administración del presidente Piñera se ingresó este proyecto de ley, el proyecto de ley al cual ahora se está formulando la indicación. Como vuestras señorías recordarán, ese proyecto dio origen a una gran cantidad de discusiones. La administración anterior, el exministro Larraín, trabajó en una indicación sustitutiva que también se presentó, que implicó un aumento también, un nuevo informe financiero. Y lo que ha hecho el Ejecutivo es recoger esta discusión, particularmente la del último tiempo. Las advertencias sobre este punto las realizo porque no solo estamos hablando de Defensoría de las Víctimas, sino que la necesidad que existe en el sistema institucional chileno desde hace 30 años de reformar el sistema de acceso a la justicia, en el fondo. En el camino, adicionalmente, el Estado chileno lo que hizo fue crear dos programas, uno en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el programa de apoyo a víctimas, que es el programa más voluminoso desde el punto de vista del número de atenciones. Ya vamos a ver cómo los aborda esta indicación, y que es un programa creado presupuestariamente de modo permanente a partir del 2007. Y el segundo es el Centro de Atención Integral de Víctimas, que está en la Corporación de Asistencia Judicial, que en el camino de las experiencias desarrolladas desde el año 94 ha ido generando mecanismos de focalización muy eficientes, y por buena parte de las experiencias que tiene o el conocimiento que tiene el Estado de Chile sobre la forma de abordar la atención integral de víctimas provienen de estos dos programas, en el fondo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este servicio? Este es un servicio público descentralizado funcionalmente, de alcance nacional, desconcentrado territorialmente a través de direcciones regionales, lo cual era una de las observaciones que había formulado esta comisión en su oportunidad al modelo que se había presentado originalmente, ¿no? Y por lo mismo tiene personalidad jurídica y patrimonio propio en una unidad administrativa. Recuerden que en la actualidad el modelo de asistencia jurídica en Chile no tiene unidad administrativa y tiene mecanismos de corporaciones desarrolladas de modo territorialmente descentralizado. Al tener un modelo nacional desconcentrado de esa manera, explica que tanto el primer como el segundo nivel pasen a ser de reclutamiento del sistema de alta dirección pública. Y enseguida, otro de los aspectos que era relevante en el contexto del debate que en su oportunidad existió en esta comisión es que tuviera puntos de atención en todas las comunas donde menos exista un tribunal. La siguiente, por favor. Esta es más o menos la estructura sobre la cual se trabajó. Yo voy a focalizarme a continuación específicamente en, yo diría, como las tres grandes áreas de estructura, que es de acción y programa, de defensoría de víctimas y subdirección de operaciones, con lo que implique también el tema de calidad de servicio por los detalles que luego quiero entregar. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales funciones? Cuando uno analiza el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas,
En el contexto además que ha existido en este Congreso y lo que además han debatido los especialistas es hablar siempre del tema de acceso a la justicia como una cuestión mayor a la simple representación judicial, ¿no? Que es la manera tradicional en que se puede enfocar. El acceso a la justicia, por un lado, supone orientación e información a las personas que tienen acceso, asesoría y representación jurídica a quienes no se la puedan proporcionar por sí mismo, o respecto de aquellas personas o grupos de especial protección que habitualmente responden, en el caso que tenemos hasta ahora documentados durante los últimos años en Chile, a programas específicos de atención que suponen no simplemente la información y asesoría, sino que también la atención integral desde el punto de vista social y psicológico, en el fondo, ¿no? Tener una línea específica de atención de víctimas, individualizada como tal, incorporar el sistema de mediación familiar, que como expliqué, hasta ahora se ha mantenido separado, y lo razonable es en la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que forme parte de la misma unidad. Es opinión no solo del Ministerio de Justicia, sino que en general está abundantemente documentado por los especialistas, en nuestro caso, que Chile debiera profundizar en mecanismos de solución alternativa de conflictos. Hay algunos diputados y diputadas que probablemente han participado previamente de este debate, sobre todo porque ese impacto es especialmente relevante en aquellas causas pequeñas que el sistema judicial no logra absorber razonablemente. Es decir, un objetivo que es bien razonable desde la perspectiva de la solución colaborativa de conflictos, que desde la perspectiva de acceso a la justicia tiende a resolver un problema que probablemente desde el punto de vista de montos pecuniarios pueda ser poco relevante, pero que desde el punto de vista de solución de controversias es muy significativo en términos agregados. La siguiente, por favor. A su vez, en el caso de los usuarios, los mecanismos de información y orientación son a todos los usuarios. En el caso de asesoría y representación jurídica, respecto a aquellos mandatos de focalización, los mandatos de focalización a su vez pueden ser dinámicos en el tiempo, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente con los perfiles de personas en las cuales se desea focalizar, los temas de vulnerabilidad, y eso requiere de cierta adaptabilidad. Recuerden que el sistema tradicional del modelo legal chileno está más pensado en la asistencia, en la visión asistencial, y en esa visión asistencial los abogadas y abogados presentes acá no solo realizaron sus prácticas producto de eso, sino que además existe algo que se llama el privilegio de pobreza, que está construido sobre esta idea, ¿no?, del asistencialismo. Que hablar de acceso a la justicia es, por cierto, superar ese paradigma, un ejercicio que el Sistema Nacional ha tratado de abordar desde el primer proyecto tras el retorno a la democracia en el 92. Y además, grupos de especial protección, ya me quiero referir a ellos, porque esos grupos de especial protección tienen ciertas particularidades. Hay algunas de las líneas de especialidad. De hecho, el Congreso lo que ha ido financiando o estableciendo son programas específicos que lo que va generando son mecanismos de especialización, y esos grupos de especial protección van generando demandas de acceso a la justicia y asistencia jurídica distinta. Es muy distinta la situación en el caso de niñas, niños y adolescentes que en el caso de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Los problemas son distintos y los requerimientos, por cierto, entonces requieren de focalización diversa. La siguiente, por favor. Lo siguiente tiene que ver con el aseguramiento de calidad. Y acá hay un tema que es bien transversal. Uno de los temas claves en materia de acceso a la justicia que ha tenido buena evaluación en el sistema institucional chileno ha sido mecanismos de calidad de prestación de servicios, que es la forma en que se diseñó, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. La experiencia lo que demuestra es que esos estándares de calidad se transforman en una especie de derecho de los ciudadanos en términos prestacionales, pero en segundo lugar genera mecanismos de control y evaluación de la calidad e idoneidad de las prestaciones. ¿Por qué esto es relevante? Por otro proyecto que vuestras señorías van a conocer, que es el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. En el caso del fortalecimiento del Ministerio Público, también se está creando una unidad específica para estándares y evaluación de calidad, entre otras cosas porque la experiencia que se ha levantado
en estos ámbitos, específicamente en el caso de la Defensoría, han sido positivos en el caso del sector justicia, y en consecuencia trasladarlo al Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas es también relevante como experiencia con ese fin, ¿no? Tanto para la definición de estándares por un lado, que es un mecanismo que hasta ahora tenemos como relativamente conocido, el estándar como criterio de optimización que tiene meta y que tiene indicadores de cumplimiento respecto de los cuales las personas y los profesionales que intervienen y realizan prestaciones en ese sentido deben cumplir con mecanismos de evaluación externa. Esto además permite evaluar la calidad de las prestaciones en materia de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas con reglas de idoneidad específicas a las líneas de programas a los cuales está desarrollando. La siguiente, por favor. Y además, la coordinación o el trabajo más bien intersectorial, que lo que demuestra la experiencia es que requieren de dinámicas de trabajo activas para ir identificando nuevas áreas de interés en materia de acceso a la justicia, en el fondo, ¿no? Por eso, si uno mira la experiencia de los últimos años, lo que ha sucedido con las corporaciones de asistencia judicial es que el Congreso ha ido aprobando programas específicos. Y esos programas específicos lo que han ido haciendo es generando líneas de especialización, claro, con un efecto no menor, y es que las áreas más profundas en los últimos años que hemos desarrollado en acceso a la justicia son en esas áreas especializadas, cuando debiéramos también tratar de buscar potenciar el resto de la prestación. Y además de eso, los convenios para las prácticas profesionales, en el entendido que las prácticas profesionales, en el caso de los estudiantes de Derecho, son un elemento fundamental para efectos de su titulación, y por eso mantener ese mecanismo. Pero manteniendo, y esto es lo relevante, lo que hemos avanzado en acceso a la justicia, que las personas que realizan prestaciones sean especialistas y profesionales, ¿no? Es decir, salir del modelo asistencial sobre el cual está construido el modelo de caja clásico. La siguiente, por favor. Bien, yo he hablado de 3 grandes subdirecciones. La primera tiene que ver con líneas de acción y programas. Inicialmente se consideran estas, ¿no? La de carácter general, que es la de civil y familia, derechos humanos, solución colaborativa de conflictos, niñas, niñas, adolescentes, adulto mayor, y otras líneas de especialización, como el caso laboral. Quiero recordar, vuestra señoría, que algunas de ellas se han ido desarrollando específicamente por requerimientos de este honorable Congreso. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con niñas, niñas, adolescentes? La forma en que se han ido aumentando los recursos en ese caso, en el caso de las curadurías, es el mejor ejemplo, y de hecho, la manera en cómo se desarrollaron esos programas generó, a su vez, aumentos de demanda producto de que los tribunales de familia tuvieron mayores derivaciones, en el fondo. El caso de adulto mayor también es un caso relevante. El caso típicamente de los adultos mayores requieren un tipo de especialización que siempre debe ser integrada, en el fondo, ¿no? Porque tienen demandas de acceso a la justicia que son relativamente distintas, habitualmente no son adversariales, son porque quieren acceder a algún tipo de beneficio, porque requieren de atención. El tema, estos son los datos que ha ido levantando las corporaciones de asistencia judicial cuando trabajan con el programa de adulto mayor, tiene que ver con cómo gestionan la soledad. Entonces, es decir, los programas específicos de las líneas de acción, que son las que requieren ir optimizando, es porque hay demandas de servicios y de asistencia que requieren ámbitos de especialización, y de ahí en consecuencia los mecanismos de focalización. La siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con Defensoría de las Víctimas, y acá lo que fundamentalmente se ha hecho es tratar de incorporar todas las recomendaciones y observaciones que se han formulado durante el tiempo en materia de atención de víctimas. Ya por las razones que he indicado, en el caso de víctimas, lo relevante está en la atención integral, por un par de detalles que yo voy a dar a continuación. El tema de víctimas no es simplemente la asesoría jurídica o la representación judicial, sino que la atención integral de acuerdo a los estándares que se definan. Eso explica que para este proyecto se incorporen los 2 grandes programas de atención de víctimas que existen desde el punto de vista de la intervención de la administración activa, ¿no? Es decir, el que proviene de las corporaciones de asistencia judicial, que es un programa
que está muy bien evaluado, pero está muy focalizado, es decir, no es capaz de absorber la totalidad de la demanda que tiene. De hecho, genera condiciones de coordinación con los municipios y las derivaciones van a depender muchísimo de la capacidad que tienen los municipios ahí. Y el segundo, que es el más grande, el más significativo, que es el programa de atención de víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se traslada íntegramente a este proyecto. Y una de las cosas que se ha agregado, que ya voy a contar el flujo adicional, que uno de los aspectos claves que en el contexto de elaboración de este proyecto, los antecedentes que se han levantado, las conversaciones que se han tenido, las evaluaciones con especialistas, tiene que ver con que uno de los, además de la atención social y psicológica de las víctimas, uno de los aspectos claves para las víctimas es saber tener conocimiento de la situación de sus casos. Ahí el Estado sabemos que tiene una obligación, que la obligación que está asociada a protección de víctimas como competencia al Ministerio Público, pero eso es una competencia que está vinculada de alguna otra manera a la indagación penal, pero todo lo que tenga que ver con la provisión de información y un lugar específico, lo que ha demostrado la experiencia para el Estado de Chile es que es necesario buscar un mecanismo donde las víctimas puedan ir a obtener un mecanismo de información. Y es lo que el proyecto propone como un mecanismo de gestión de casos. Ahí sería más o menos lo que ustedes tienen, que es información orientación, si es en el caso de víctimas, además de la atención, del monitoreo de información de causa, el apoyo psicosocial, la representación judicial, pero esto es bien relevante. Creo que no hay que reducir la discusión del apoyo a víctimas exclusivamente a la participación judicial. De hecho, uno de los problemas probablemente que estamos teniendo hoy día es que la figura del querellante para el caso de las víctimas es con la finalidad de obtener información que de otro modo no obtendrían, cuando el sistema lo que debiera proveer es de un mecanismo integrado de información para tener asistencia a la víctima. Lo que suele pasar con la víctima, especialmente de delitos violentos, y si además no tiene vínculo con el sistema legal, es una total desorientación. Entonces, hay un elemento que es clave, que está vinculado a información oportuna y un lugar de atención regular. Uno de los problemas centrales que suelen enfrentar las víctimas son la cantidad de puertas separadas que tienen que golpear para poder obtener algún tipo de información. Buena parte del caso de gestor de casos es un mecanismo de gestión en materia de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Las experiencias que tenemos levantado tanto en el caso de las CABI en la Corporación de Asistencia Judicial como en el programa de asistencia a víctimas de la Subsecretaría permiten en algún sentido obtener información y evidencia muy concreta de la complejidad que supone abordar este tipo de casos, y por lo mismo un mecanismo de gestión de casos es extremadamente relevante. Y luego viene la oferta programática. Esa oferta programática que suponen derivaciones en algún sentido, recuerden que no necesariamente pueden estar vinculados a asesoría de representación o patrocinación judicial, sino que otro tipo de mecanismos como mecanismo de solución colaborativa o atención más específica en el fondo, ¿no? La siguiente, por favor. En el régimen laboral, este es un tema que es relevante porque en la actualidad el principal volumen de funcionarios y funcionarias que forman parte del nuevo servicio provienen de las corporaciones de asistencia judicial, y las otras son los funcionarios y funcionarias que se trasladan de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El Congreso se ha enfrentado en otras ocasiones a los mecanismos de continuidad laboral respecto de instituciones sometidas al Código del Trabajo, que sería típicamente el ejemplo de las corporaciones. La solución relativamente, yo diría, consensuada en este Congreso fue la que dio para efecto el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas respecto a la continuidad laboral de los funcionarios de la CONAF que pasaban a formar parte del servicio, que es el régimen laboral tradicional, y en eso el Ejecutivo lo que ha hecho en esta parte es tratar de recoger esencialmente la idea de continuidad laboral a propósito del régimen laboral. Yo solo quiero recordar que la aplicación del Código del Trabajo en el servicio público no es una situación extraña en el último tiempo. Lo que pasa es que nos están llamando para votar,
Entonces le quiero pedir a los diputados y diputadas que suspendamos. Vamos a ir a votar, ¿sí? Don Patricio va a votar, ¿no? Sí, eso es lo que Ceci preguntó. Claro. Entonces, para que a las 16:35 volvamos a terminar la sesión, ¿les parece? Se suspende y retomamos 16:35. Muchas gracias, ministro. Renovamos la sesión. Señor ministro, usted tenía la palabra, estábamos analizando el régimen laboral. Sí, ya me quedan pocas... Fernando nos ayuda con la presentación. Ahí sí. Ya, en el régimen laboral, más o menos es lo que había señalado, que era mantener el régimen de código del trabajo, haciendo normas, aplicable algunas normas estatutarias y en materia de probidad. La siguiente, por favor. Y las reglas de estilo, sobre todo cuando hay régimen de traspaso, que es aquella en que no se puede disminuir la condición o afectar la condición laboral y de derechos de los trabajadores que se traspasan en general. Las reglas de traspaso se han ido progresivamente mejorando en el tiempo en la tramitación de este Congreso cuando se producen traspasos o integración de un servicio público a otro. Y ese criterio ha ido manteniendo el Ejecutivo, teniendo las particularidades de las corporaciones. La siguiente, por favor. Y luego hay normas adecuatorias, que son las que definen su aplicación, y la extinción de las corporaciones de asistencia judicial. La siguiente, por favor. Este es un tema que es bien relevante porque esto da cuenta de las razones que explican, si bien en los acuerdos en materia de priorización de este proyecto provienen del mes de abril, una de las cosas más significativas y que venía del debate del proyecto original era la disponibilidad de recursos. Si ustedes ven, eran 1.118 millones cuando se presentó el proyecto original. La primera indicación, que fue la crítica fundamental que tuvo este Congreso, esta comisión en particular, los esfuerzos que hizo el ministro Larraín con su primera indicación fue tratar de duplicar esos recursos, y el Ejecutivo lo que ha trabajado, de acuerdo al detalle del informe financiero que ustedes tienen a su disposición, vuestra señoría, es focalizar un número significativo que están muy localizados en programas y en atención de víctimas. La siguiente, por favor. Esta es más o menos la dotación del servicio para que ustedes logren tener una dimensión. Esta dotación, si uno mira específicamente para víctimas, significan 741 profesionales de atención directa a víctimas, de los cuales 283 provienen de los dos programas especializados que se tienen en la actualidad, la mayoría tanto de la corporación como de la subsecretaría. El mayor número está en la subsecretaría, pero hay 458 que son nuevas contrataciones que están asociadas a este informe financiero, que como están planteadas en la dimensión de la atención integral, por eso esto es víctimas, tiene que ver con esa distribución que fue la manera en que se costeó, es decir, abogados, psicólogos, asistentes sociales y gestores de casos, que como he explicado, el modelo de atención de víctimas está muy concentrado en la gestión de casos como información, derivación y seguimiento, porque es clave para propósito de todas las evidencias que nosotros tenemos. Es el trabajo, es la principal demanda por parte de las personas que trabajan con víctimas. La siguiente, por favor. Y luego estas son las etapas de implementación, siguiendo las experiencias de implementación progresiva que se han desarrollado en otras reformas del sector justicia. La que estamos implementando, de hecho, la última es el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que comienza a implementarse en enero, es bajo estas tres modalidades: el norte, el sur y el centro, ¿no? Que son como en este caso, en el caso del centro, la etapa de la región metropolitana es la segunda etapa y no la última. Sería como la gran diferencia, pero la implementación gradual tiene que ver con cómo las reformas del sector justicia se han caracterizado por esa gradualidad, por los mecanismos de aprendizaje y los procesos de instalación. Y eso es la presentación total de las indicaciones. Muchas gracias, estimado ministro. Yo le quiero proponer a la comisión, en atención al tiempo, en que en una siguiente sesión, luego con las audiencias, podamos formular las preguntas al ministro respecto de
de la presentación de estas indicaciones sustitutivas y ahí pudiéramos, les recuerdo que nos envíen los nombres de las personas que quieren o instituciones para que puedan participar en la discusión y sean recibidos también en esta comisión. ¿Les parece? Por favor. Por favor. Sí, que se cite o que se invite a los dirigentes de la FENADAG que han participado en todo el trabajo prelegislativo, tanto en el mal proyecto del gobierno anterior como en este proyecto. Y han sido claves para poder mejorar sustantivamente toda la oferta profesional y también programática que plantea ahora esta Defensoría de Víctimas. Y también a los integrantes, hay unos dirigentes también gremiales del programa de apoyo a víctimas, que es el que maneja la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que también sean invitados, presidente. Muchas gracias. Si usted nos pudiera indicar a Secretaría de Diputados los correos electrónicos, los nombres, perfecto. Tiene la palabra el diputado Sánchez sobre el punto y también la diputada Carol Cariola. Muchas gracias, presidente. Respecto a la inquietud que decía el diputado Soto, yo comentarle que ya le mandé a Fernando los datos de la representante de la FENADAG que también me contactó con su inquietud de poder participar en esta discusión. Así que entiendo que la Secretaría ya lo estaría invitando. Y bueno, obviamente yo creo que va a haber espacio en las sesiones posteriores para ir discutiendo los temas más puntuales de este proyecto de ley. Solo valorar las curiosas circunstancias que han permitido que hoy día este proyecto de ley vuelva a discusión dentro del Congreso. Creo que fue un poco más de un año que estuvo fuera, estuvieron trabajándolo, revisándolo, me imagino que hubo mucho trabajo ahí. Y hoy día por fin podemos, a pocos días del plebiscito que se viene este domingo, discutir este tema que sin duda es muy relevante. Y solo señalar que ojalá no tuvieran que ocurrir estos momentos electorales para que discutamos proyectos de ley tan importantes como la Defensoría de las Víctimas, como la Fiscalía Supraterritorial, sino que podamos avanzar en tantos temas más que hay pendientes. Pero por supuesto hay que valorar de que independiente de las circunstancias podamos discutir esto y bueno, podamos dar un paso incluso antes del plebiscito para empezar a concretar esta propuesta de nueva constitución que sin duda le va a hacer muy bien a todos los chilenos. Diputada Cariola. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente, yo quisiera primero valorar y saludar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por incorporar esta propuesta. Se ha aumentado casi 11 veces el presupuesto inicial del proyecto, lo cual evidentemente me parece muy, muy importante. Este es uno de los puntos topes que teníamos con la tramitación de este proyecto de ley. Si bien cuando yo era presidenta de esta comisión insistimos de manera permanente al Ejecutivo, si el diputado Soto me lo permite, le insistimos permanentemente al Ejecutivo para que ingresara las indicaciones que se comprometieron. De hecho, nos habíamos puesto un plazo, porque quiero decir esto, presidente, públicamente, porque lamentablemente hay sectores políticos que buscan enrarecer el ambiente, incluso cuestionando públicamente posiciones que no son reales. Al diputado Longton le consta que este proyecto de ley de la Defensoría de las Víctimas ha sido un proyecto que hemos respaldado muy transversalmente, incluso lo aprobamos en términos generales, decidimos avanzar, hicimos las audiencias en el periodo anterior y decidimos frenar su tramitación para poder tener precisamente indicaciones que permitieran mejorar las condiciones del proyecto. Pero lo quiero decir, presidente, porque lamentablemente siempre hay distorsiones públicas respecto de estos debates. El diputado Longton incluso en algún momento inició una campaña con poleras que varios de nosotros nos pusimos y nos comprometimos a poder empujar este proyecto de ley desde los distintos espacios. Por lo tanto, quiero decirlo para que nadie se apropie de la posición favorable a una iniciativa que nos parece buena. Las buenas ideas hay que apoyarlas y creo que este gobierno, a diferencia del anterior, se ha tomado en serio el generar un presupuesto que realmente haga viable una propuesta en esta dirección. Por lo tanto, presidente, yo quiero agradecer y valorar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo, especialmente el ministro Cordero, por habernos venido a presentar esta propuesta. Creo que el aumento presupuestario es significativo y hay que decirlo con todas sus letras. Y también quería pedirle a la Secretaría que pudiera hacer un listado de los invitados e invitadas que tuvimos en el primer trámite cuando dimos inicio a la tramitación de este proyecto, porque creo que de esos invitados e invitadas, muchos de los cuales tuvieron reparos
a propósito de la falta de presupuesto y la no implementación posible de una iniciativa que no tenía presupuesto, para ser claro, ni con la indicación del gobierno anterior, ni en su proyecto original. Y evidentemente hoy día las condiciones son distintas, hay nuevos elementos que se han incorporado, por lo tanto me parece que es necesario volver a escuchar a esas personas, o al menos a algunos de ellos que fueron los más incidentes. Así que eso quisiera solicitar la lista de las y los invitados que ya tuvimos, creo que ya la tienen, la Secretaría es muy eficiente. De hecho, se la está entregando. Me la están entregando en este momento. Tanta proactividad. Muy bien, Fernanda. Así que bueno, muchas gracias, presidente, y nuevamente gracias al Ejecutivo y mis felicitaciones por tomarse en serio un proyecto de defensoría de víctimas de delitos, porque creo que esta es la forma de hacer política pública efectiva y no solo para la galería. Gracias. Tiene la palabra el diputado Longton, el diputado Alessandri. Diputado Presidente, sí, primero valorar, ¿no?, que estemos discutiendo este proyecto que ha sido tan requerido de manera transversal por los parlamentarios. La diputada Cariola lo recordaba muy bien, en el periodo pasado insistimos mucho, hicimos varias campañas para que esto fuera una realidad, entendiendo lo que existía con la Defensoría Penal, que existiera algo similar respecto a las víctimas era muy necesario, sobre todo por la desprotección y falta de credibilidad que hay en el acceso a la justicia, y falta acceso a la justicia por parte de las víctimas, y en ese sentido se logró algo muy importante, que era que finalmente el presidente Piñera presentara el proyecto de defensoría de las víctimas, algo que no se había dado con anterioridad, y siendo que la Constitución lo recoge desde el año 2011. Y hay que ser justo, eso fue una posición que tuvimos todos. La verdad es que yo no vi nadie que se restara de avanzar en un proyecto de la Defensoría de las Víctimas. Es verdad que después en la votación en general hubo divisiones respecto a cómo estaba contemplado el proyecto, principalmente la parte presupuestaria y cómo estaba concebido, a propósito de algunas diferencias que se podían dar y que vamos obviamente en su momento a discutir. Pero también es verdad que hubo un compromiso el año pasado de que esto iba a ingresar lo antes posible. Esos plazos no se cumplieron, a decir verdad. Hoy día se está cumpliendo con aquello, por lo tanto a mí me parece que avanzar de manera transversal, alejado de la contienda política en un proyecto tan importante como este, es tremendamente importante y relevante para el clima que se está viviendo en el país. Avanzar en una defensoría de las víctimas va a haber un antes y un después en nuestro país respecto a un proyecto tan relevante como este. Independientemente que el proyecto sea el expresidente Piñera, que la indicación sustitutiva sea este gobierno, yo creo que hay que alejarnos un poquito de eso y valorar de manera transversal y avanzar de manera clara, sin distinción desde el punto de vista político, porque este es un proyecto que la verdad es que nos representa a todos. Y yo creo que hemos tenido muchas diferencias respecto a muchos proyectos. Bueno, y todas, para darle el gusto a la diputada Cariola. Pero... sí, bueno, yo voy a... Bueno, tiene usted la palabra, en general yo me sigo... En general yo sigo la Real Academia de la Lengua Española y voy a mantener el todos. Por lo tanto, ese es el lenguaje que para mí, por lo menos, está bien, pero todos los parlamentarios... presidente, me parece que están contesten que este es un proyecto tremendamente relevante para el país y espero que ese sea el ánimo para poder sacar una reforma que le haga sentido a las víctimas que hoy día lamentablemente están absolutamente desprotegidas. Eso. Muchas gracias, diputado Longton, diputado Alessandri y luego el diputado Ilavaca. Gracias, presidente. A pesar de que la idea viene de otros periodos, de otras legislaturas, Nacho, se va cumpliendo eso de que el que la lee la valora respecto a la nueva Constitución. Es bueno que el gobierno también vaya sacando ideas, porque eso es la democracia al final y esa es la democracia constructiva, cuando uno toma una idea que si bien no nace del otro, ha relevado del otro y uno la toma y la hace propia. Y eso va a pasar con la Fiscalía Supraterritorial, va a pasar con la Defensoría de las Víctimas. Yo soy un convencido de que pase lo que pase en el plebiscito del 17 de diciembre, vamos a terminar legislando muchas de las cosas de la propuesta nueva Constitución en nuestro país y vamos a terminar teniendo esas instituciones. Recordarle un número al ministro que probablemente se lo sabe de memoria, pero que me quedó grabado a mí el otro día. Tenemos cerca de 660 defensores, tenemos cerca de 720 fiscales. Es muy importante que el presupuesto de esta defensoría dé para dar una señal. No podemos salir comunicacionalmente diciéndole a la gente, mire, 660 defensores y defensores penales públicos y defensores de las víctimas, vamos a partir con 40, vamos a partir con 60. A mi juicio tiene que ser algo, ojalá, igual o más importante en número de profesionales de lo que tiene la Defensoría Penal Pública. Hemos hablado también mucho de la Corporación de Asistencia Judicial en los 6 años que llevo en esta comisión. Las personas más vulnerables terminan recibiendo muchas veces defensa o asesoría no letrada, no profesional.
y sentimos muchos que no merecen eso. Es una gran experiencia para uno como alumno cuando lo hace, o como egresado, pero al final el que debiera recibir un servicio o una atención o una asesoría letrada, finalmente recibe asesoría de un estudiante en práctica y no es lo que merecen a mi juicio. Así que bien que haya tomado este proyecto, ministro, vamos a pelear y ayudarlo a pelear en Hacienda o en DIPRES para que sea una defensoría de las víctimas grande y robusta, acorde a lo que necesita el país. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a extender por 5 minutos. Diputado, por favor, por 5 minutos. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, primero... Diputado Vilavaca, tiene usted la palabra. Llame el orden, presidente, a quienes... Sí, voy a llamar al orden al diputado. Sí. Ya. Presidente, lo primero es reconocer que... No. Por favor, presidente, segundo llamado al orden. No puedo porque lo tendría que No multar. importa, presidente. Diputado Vilavaca, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero, reconocer que efectivamente estamos retomando un proyecto que discutimos en esta comisión en el periodo pasado. Me tocó presidir la comisión cuando se inició el proyecto a discusión. Pero quiero reconocer a alguien que aquí nos ha hecho presente, que fue quien nos invitó también a ser parte de este proceso, que fue el exdiputado Fuenzalía, ¿ya? Que fue con él que empezamos a levantar este tema, nos reunimos con el ministro de Justicia. El ministro de Justicia siempre fue, el anterior ministro de Justicia siempre fue claro. ¿Sabe qué? Generalmente para este tipo de proyectos tengo las puertas de Hacienda cerradas. Y hay que ser sincero con lo que pasaba. Si el ministro de Justicia conocía cada uno de los problemas que existían en la tramitación de este proyecto, tenía un proyecto interesante que tenía un tremendo nombre, pero no tenía financiamiento y radicaba todo en la caja. En la CAJ, con todos los problemas que tiene la Corporación de Asistencia Judicial, funcionando de la misma manera. Eso era lo que se nos proponía. Y el ministro sabía de sus deficiencias, el subsecretario sabía de sus deficiencias, pero lamentablemente, insisto, no es culpa del ministro de la época, no tenía las puertas abiertas para poder acceder al financiamiento, y cuando nos hace la primera propuesta de financiamiento, nos sube nada. Y en eso reconocer que este gobierno en particular hace un verdadero esfuerzo en términos económicos, porque esto sin recursos no es nada. Y hubiera sido un lindo fuego de artificio que en lo concreto no va a cambiar nada. Y qué bueno cuando uno ve que efectivamente en términos de dotación para el servicio, solamente para el servicio de acceso a la justicia, vienen 741 profesionales para atender cada una de las áreas que efectivamente la Defensoría de Víctimas debe abordar. Porque en eso sí que existía consenso en la discusión pasada, que la Defensoría de Víctimas no es solamente tener un abogado para los juicios. Y escuchábamos cómo funcionaba la unidad en la Subsecretaría de Prevención del Delito y decíamos, esa es la fórmula. Esa es la fórmula, ¿ya? Y hoy día esto se mantiene y es integral. Porque vamos a tener las asistentes sociales, vamos a tener 239 psicólogos, vamos a tener los gestores de casos, que son aquellos que entregan la información, que mucha gente lo único que quiere es que le informen cómo va su causa, y obviamente 164 abogados que van a estar destinados a esto. Creo que esto es un tremendo avance, qué bueno que esta política de Estado, ¿ya?, hoy día se aborda en serio. Y qué lástima que se trate de circunscribir a que esto es producto de la discusión constitucional, porque esto no es producto de la discusión constitucional. Esto es algo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo, y por eso relevo la gran gestión que desarrolló en su momento el exdiputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Sí. Sobre el punto, me quiero sumar a las palabras del diputado Vilavaca respecto al diputado Sí, Fuenzalía. porque Gonzalo ya estaba reclamando que no... Sí, y creo que merece su reconocimiento el exdiputado Gonzalo Fuenzalía. Oye, yo quiero sumarme, y antes de terminar junto, que es del mismo partido que Andrés. Pero ¿sabes qué? Antes de poner término, yo no solo quisiera valorar el aumento, porque claro, uno no solo tiene que decirlo, sino también expresarlo en cifras, en recursos, y aquí claramente un aumento de 891 millones originalmente planteados a 12.550 millones, es claramente, como lo plantea diputada Carola, mucha diferencia y no fuego artificial. Aquí no es solo un artículo. Además, quiero hacer presente que son 66 artículos del proyecto, que tienen mucho trabajo de por medio. Y yo quisiera, junto con agradecer y reconocer al gobierno, y particularmente al ministro y a su equipo por este trabajo, reconocer también los gobiernos anteriores, pero además quedarme con lo que plantea un poco el diputado Longton, estimadas y estimados. Estos son temas de Estado. Sacar provechos políticos, hacer un punto político,
no voy a hablar de un delito específico, pero de gente vulnerada en sus derechos y su dignidad, para sacar un voto más o un voto menos de aquí al domingo, me parece de una bajeza increíble. Por eso me quiero quedar con las palabras del diputado Longton, que fueron los principales promotores. Con Andrés vamos a seguir teniendo, sin lugar a dudas, muchísimas diferencias. Pero hay temas que nos tienen que convocar y que son materias de Estado. Y este manoseo permanente con las víctimas no puede seguir. Así que yo quiero quedarme con esa forma, no seguir manoseando a las víctimas para sacar un provecho estrecho, chico, sino que pensar con altura de miras y con sentido de Estado, y por eso celebro mucho no solo las palabras de mis compañeros y de mi sector, sino que particularmente lo que planteaba Andrés Longton y Jorge Alessandri en orden a que esta es una materia que tenemos que dar un sentido de Estado, independiente de lo que suceda, bien lo plantea el diputado Alessandri, el día domingo, en el plebiscito constituyente. Aquí hay que seguir trabajando, y esa unión y ese sentido de Estado, sin la tontera chica ni el provecho mezquino, vuelvo a insistir, que manosea a las víctimas, es la actitud que tenemos que tener. Que lo hizo además con fuerza, lo decía Marco, en el gobierno anterior. Siempre se planteó con mucho respeto al ministro Larraín, al subsecretario Valenzuela. Se le planteó, oye, esto no nos sirve, vengan después. Le tocó a Andrés en ese momento ser parte del gobierno, pero él con la misma fuerza, convicción, pero además con algo que en la política y particularmente en esta mesa o en este hemiciclo se ha perdido, que es el respeto por el otro, el respeto por quien piensa o siente distinto, que va degradando la función pública y al final nos va afectando a todos. Esto por sacar un pequeño provecho y tirar un poco de barro, al final embarra o emporca todo el nido. Así que me quedo con esas palabras del diputado Longton, del diputado Alessandri y de todas las compañeras y compañeros de mi sector. Así que muchas gracias, ministro, y esperamos y confiamos en Dios sacar adelante este proyecto. Muchas gracias. Y